Sebastián Villarejo, que estuvo como proyectista de esta nueva ley de financiamiento político y que dio mucho que hablar, como estábamos diciendo. Y también el doctor Hugo Vera, que es un conocido también analista político que siempre está compartiendo sus perspectivas respecto a los acontecimientos que se suceden en nuestro escenario político nacional. ¿Cómo estás, diputado Sebastián Villarejo? Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Olga. No recuerdo tu nombre porque porque Ogi, porque dijo Ogi, no sabía si ya tenía la confianza para decirte Ogi. Entonces, vale, estamos en espacio joven. Buenas tardes un poco a todos los que nos acompañan en la mesa y acá a la gente. Y bueno, un saludo a toda la audiencia y contento de poder compartir un poco un tiempito esta tarde. Buenísimo. Y también saludar al doctor Hugo Vera. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Olga? Un saludo muy especial para vos, a Ogi, todos los que nos están escuchando y por supuesto al diputado Sebastián Villarejo. Bueno, comenzando un poco el tema de la jornada de hoy, ustedes saben, de hecho, como influencers, se puede decir, influencers del ámbito político acá, obviamente. Uno no controla lo que dice por uno, así es. Hubo un influencer, yo le valido, pero acredito. Ciertamente los diputados y senadores, bueno, quieras o no, ¿verdad? Aunque la figura influencer quede medio rara así en personas como Calé y compañía, pero bueno, ciertamente en el sentido los diputados literal, ya son imposilencer o algo así, ya no son más influencers, ya imponen nomás. No sé, la verdad. Bueno, es para matizar la ambiente. Claro, no, pero ese tiene la imagen. Claro, así, o sea, digamos que siempre hay opinión a partir de lo que ustedes pronuncian. Por naturaleza. Sí. Claro, tienen la legitimidad popular, ¿verdad? De los votos y de la presencia. Así que, bueno, digamos que son nuestros referentes políticos ustedes, ¿verdad? Un poco el doctor desde la sociedad civil y el Sebastián ya desde los espacios formales electivos. Entonces, sucede que esta nueva ley de financiamiento, tengo acá, de hecho, la copia de la ley, el documento ya que fue ahora ya es ley porque ya fue sancionada y promulgada ya por el Ejecutivo. Y bueno, básicamente lo que plantea es que los candidatos ya incluso en las internas deberán presentar su declaración de los bienes que van a emplear para sus respectivas campañas, ¿verdad, diputado? Sí, así mismo. Primero una consideración de fondo para quienes están escuchando, de fondo medio simplista, pero así para a veces es la forma quizá a veces de explicar. La política estaba haciendo una lavandería, o sea, dinero sucio, dinero manchado hasta en sangre, como yo digo, porque el dinero del narcotráfico finalmente es un dinero que está manchado en sangre. Sí. El dinero de la corrupción es un dinero que está manchado en sangre porque afecta a la salud, a la educación y otras cosas. Y es como que la política era una gran máquina de lavar donde entraba ese dinero y salía limpio. ¿Por qué esto? Porque, primero que yo sé claro, primero porque habían unas leyes que también ya permitían que la Fiscalía o el TCJ hagan cierto trabajo que no era hecho. Pero de todas maneras, esto ocurría por ciertas facilidades que otorgaba tanto las instituciones como también la ley en este momento, ¿verdad? A partir de esto lo que se pretende con esta ley es evitar. ¿Qué ocurre cuando la política es una lavandería, como suelo decir? Hay dos elementos. Uno, que directamente solamente es el lavado. Vos tenés 200 distritos, más de 200 para redondear nomás, 200 distritos, a entre 9 y 12 concejales cada uno, 2.200 con candidaturas a concejales, candidaturas electos, candidaturas miles de más, que cualquiera puede ser un espacio, incluso aunque no esté en un lugar entrable. Nosotros hemos visto una exdiputada que hoy está con problemas judiciales en ese sentido, respetando la presunción de inocencia, porque estaba por lanzar una candidatura que no se entendía. O vemos muchas veces candidaturas que no prenden, pero están llenas de carteles, llenas de tal cosa. Entonces eso permite que se lave dinero. Pero por otro lado también está personas que llegan al cargo y que nosotros tenemos se debe existir la obligación de que quien quiera conocer quién aportó dinero a la campaña de una persona que está sentada en un lugar de decisión, se pueda saber. No está mal aportar dinero, lo que está mal es que no se sepa, porque entonces uno ve contradicciones, como por ejemplo que la Asociación Nacional Republicana presentó 20.000 millones de guaraníes de gasto en la campaña electoral del 2018 y ninguno de esos guaraníes es aporte de Horacio Cartes o de ninguna de sus empresas. Entonces suena raro porque hasta ellos mismos dicen que hay una ayuda del expresidente, lo cual no es incorrecto. Lo que está mal es que no se sepa, que no se pueda ver, para que uno pueda conocer cuáles son los intereses de quienes ocupan ese cargo. Entonces esa es la cuestión de fondo. Y entre tu pregunta, para ser sencillo, sí,
ya es desde las internas. En realidad, hay que decir también con claridad que la ley que ahora se modificó, se promulgó en el 2018, iba a entrar a regir ahora, y esa ley incluía ya por primera vez las internas. El gran cambio con esta ley es el tema de cómo tenemos desbloqueo, la necesidad un poco de cada candidato presente una declaración jurada, cada candidato, incluso las autoridades partidarias, lo que estaba también en esa ley, y hay una declaración de intereses que hay que presentar, que hay en casi todos los países, ¿verdad? Donde uno al ser candidato dice si es miembro de una sociedad comercial, no una declaración jurada de bienes, se habla de intereses y no tenés que decir cuántas acciones tenés tampoco. Se trata finalmente de conocer un poco en qué está esa persona que ocupa un cargo. Entonces, diputado, vos mencionaste al comienzo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Fiscalía ya tenían, de hecho, los deberes de controlar estos recursos que son utilizados en las campañas. ¿Había una sanción prevista para la no rendición de cuentas de los candidatos en sus campañas? Y mirá, lo que pasa es que hasta ahora, no te digo que soy un experto ahora para agarrar el Código Electoral, podemos agarrar y recordar, pero ahora, por ejemplo, vemos que varios partidos fueron sancionados, la mayoría luego, fuimos todos sancionados, algunos chiquititos, como nos pasó a nosotros por error administrativo. El gran problema, ¿cuál es? Que hay una gran farsa en el TSJE, hay una gran farsa que nosotros siempre somos críticos, donde finalmente lo único que ellos controlan es si lo que vos decís que te ingresó, gastaste, y hacen una correlación de facturas. Entonces uno hoy ve algunos movimientos o partidos que dijeron que gastaban 300 millones o 200 millones o 500 millones y uno a todas luces vio que gastaron miles de millones en muchísimas otras cosas, ¿verdad? Y ahí donde yo creo que en realidad no es que la ley tenía que decir algo, sino yo creo que la Fiscalía principalmente o la interconexión que hay con las diferentes instituciones deberían ya haber funcionado. Ahora esperemos que a partir de esta ley que también se generan otras cuestiones como una unidad especializada para el tema del lavado de dinero, y otros, digamos, sistemas de control pueda evidenciarse y se pueda actuar. Hoy por lo menos ya no pueden decir que la ley no les permite. ¿Y cuáles son los nuevos sistemas de control que plantea esta ley? Y lo que te estaba mencionando, estamos hablando de la declaración jurada, no es porque al comienzo, sí, y eso lógicamente dijimos, se debe ser cambiado. No puede haber una cuenta bancaria por cada candidato en cada lugar, porque eso es un inconveniente hasta incluso con la SOBAN se conversó, pues hay que ser realistas, no podemos tampoco nosotros entrar o sea, yo no creo en ese sentido, y en eso en algunas cosas comparto con Hugo el intervencionismo extremo, ¿verdad? Pero en este caso sí, por lo menos cada movimiento, cada partido político, que de por sí luego debían tener una cuenta, lo que se genera es un proceso previo para con el movimiento de declaraciones. Y si uno finalmente ve que hay un candidato que declara que gastó 10 millones porque presenta esa declaración jurada, y declara que le ingresaron 10 millones, pero ve a todas luces lo que está gastando, cualquier ciudadano, ya que estas cuestiones ya son públicas, puede eventualmente hacer algún tipo de denuncia o se empieza a investigar. Entonces, si bien ya existían, de hecho que las instituciones que ya están debieron haber ejercido este control de las inversiones durante la campaña de los candidatos, ¿qué es lo nuevo exactamente que plantea esta ley? Que sea por candidato. Que sea individualmente. Porque es individual, es lo que estoy diciendo, porque antes era, primero, hasta el 2018 era solamente en las generales. Antes de esta ley que se sancionó hace una semana, hay otra ley que ya fue promulgada en el 2018 que ya iba a incluir las internas partidarias, que era muy necesario porque realmente en las internas donde generalmente hay mayor financiación del sector privado, podríamos decir, muchas veces el mismo partido tan ya el que invierte institucionalmente en las generales, ¿verdad? Y por sobre todo si hay pujas. Y ahora se agrega lo que dije al comienzo, el tema de la declaración de intereses y las declaraciones juradas por cada candidato. Principalmente, ¿verdad? Para no confundirle a la gente en otros detalles. Bueno, doctor Hugo Vera, tenemos esta nueva ley entonces que básicamente lo que especifica es que cada candidato haga su declaración jurada ya prácticamente antes de iniciar la campaña para luego justificar esos gastos previos a lo que se va a desarrollar. ¿Qué opinás de esta, bueno, ya forma parte de nuestro marco jurídico, de hecho, de ahora en más? Bueno, yo tengo críticas muy duras con relación a esta ley, y no solamente a esta ley, sino que todo este marco y esta metodología que se viene implementando desde que se sancionó la ley de lavado de dinero, ya estamos hablando mucho tiempo atrás, impuesta realmente con una pérdida total de soberanía por la GAFI, ¿verdad? Por grupos internacionales que han, digamos,
pervertido el sistema acusatorio en nuestro país. Pero vamos a las bases. ¿Cuáles son estos grupos mencionaste, doctor? El Gafi es un organismo internacional que plantea, digamos, metodología financiera de control de activos, ¿verdad? Todo bien con relación al control. El problema es la metodología que usan. O sea, no estamos, o sea, particularmente no puedo estar en desacuerdo cuando se trata de reprimir, por ejemplo, delitos que provengan de cualquier tipo de delito, ¿verdad? Y financiamiento que venga de cualquier tipo de delito que sea aprobado. Ahora, la metodología que se utiliza es la que se cuestiona. En este caso, han vuelto, ha involucionado el derecho a la época de la Santa Inquisición, en donde se juzgaba por fe y no por conducta. Es decir, en el derecho penal y en el derecho, por sobre todo, en el sistema acusatorio, rige lo que es el indubio pro reo, en caso de duda a favor de la fe, Sí. perdón, a favor del reo. El indubio pro fidei es en caso de duda a favor de la fe. Es la metodología que se está utilizando, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? Lo que es la virtud propiamente, siempre a mí me hizo ruido, y de hecho que tuvo muchas consecuencias nefastas. Por ejemplo, Robespierre era conocido como el incorruptible, ¿verdad? Las brujas eran perseguidas por una presunción de que tenían pactos con el demonio, etcétera. O sea, por fe. O sea, había una presunción, como no había un nexo causal, entonces por la simple presunción ya iban a la hoguera. Sí. Robespierre, en nombre de la corrupción, de reprimir la corrupción, envió a 600.000 a la guillotina. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que cambiar el modelo, y cambiar ese modelo inquisitivo de juzgar en base a la fe, porque las excusas pues son siempre los mismos. Satanás era antes, las brujas, después vinieron los terroristas, los narcotraficantes, los políticos corruptos. Todo eso que genera anticuerpos en la ciudadanía es lo que se utiliza como, digamos, vamos a decir que es la excusa para lograr un objetivo. Esta ley, entonces, que prácticamente se está volviendo al sistema inquisitivo. Se volvió no con esta ley, con esta ley. Con la ley de lavado de dinero ya se volvió, porque la ley de lavado de dinero, cuando la propia Constitución te dice que no se puede presumir la culpabilidad, asume de hecho de entrada que todos son culpables, ¿verdad? Te pide que vos declares en contra tuya y en contra de tu cónyuge, al pedirte que vos declares el origen de tu dinero, lo cual está garantizado por la Constitución, porque la transparencia es una cuestión de Estado, no del sector privado, porque el sector privado pues se supone que el origen de su dinero es fuentes que no tienen que ver con la administración del Estado. Es cierto, si es ilícito, corresponde a la Fiscalía, al Estado, demostrar el acto, y a la persona en forma particular si es culpable de un delito, no presumir que todos somos delincuentes y a todos nos meten en la misma bolsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta ley? Utiliza el mismo mecanismo que utiliza, de hecho, ya la ley de lavado de dinero, y presume que todos son corruptos, que todos los políticos o todos... O sea, yo no soy político ahora mismo, pero me meto en la arena política, entonces automáticamente ya tengo ese estigma de que soy un corrupto o puedo ser un corrupto. Entonces, eso ya valida para que yo haga una declaración de intereses, como le dicen ahora, pero es una declaración al fin, lo cual está prohibido por la Constitución. Yo no puedo agarrar y declarar y tenerlo abiertamente para todo el mundo. Si es cierto, el artículo 104 de la Constitución Nacional dice que yo puedo o debo de prestar declaración jurada, no dice que tengo que publicarlo. Eso lo tengo que presentar a la Contraloría. ¿Y qué dice el artículo 36? Dice que el patrimonio documental es inviolable. Si es que hay algo que se te cuestiona, por ejemplo, que se te investigue porque se presume que cometiste actos de corrupción, la Fiscalía pide a la Contraloría tu declaración jurada y ahí analiza y es más. Ese artículo 36 es aún más específico al decir que solamente la parte que te va a servir en la investigación lo podés utilizar. Pero eso no quiere decir que lo vayas a publicar. Esta ley... Bueno, eso desde el punto de vista, vamos a decir, jurídico. En los últimos tiempos tenemos casos sonados de narcos, como dijo el caso de Cynthia Tarragó, ¿verdad? Que bueno, sí, hay una presunción de inocencia, todavía no fue
condenada precisamente por Sí. lo que se le acusa, pero que bueno, hay una serie de indicios que efectivamente llevan a pensar que ella se está dedicando al lavado de Claro, dinero. yo Y puedo- no solo ella, otros políticos también. Entonces, ¿qué respondemos a eso? ¿verdad? muchísimos hay. Mira, yo Más estoy todavía seguro. en el norte del país. El problema es la metodología. Nosotros no podemos no podemos meterles a todos en la misma bolsa porque hay corruptos o porque hay narcotraficantes. La transparencia del Estado, e incluso hay un fallo judicial en donde dice que esta ley de transparencia que pedía que se publicaran los salarios y todo, eso es con relación al Estado, porque el Estado es el que se tiene que transparentar y se publican los salarios porque tiene que ver con el Estado, no con los bienes de la persona en particular. Es decir, vos no podés por presunción nomás agarrar y exigirle a todo el mundo violando. Es más, lo podés hacer, pero vas a estar violando tu orden constitucional que no te permite. El 36 y el 104 son muy claros en ese sentido. No te permite hacer una declaración. Pero esa es la base legal. Yo me quiero ir a la parte práctica, que es la que realmente... Doctor, y una pregunta. Entonces, ¿vos considerás que Está en violando. todo caso la ley debería, digamos, exigir esas declaraciones a cierto tipo de personas y no a otros? Digamos, hacer una discriminación entre los tipos de personas para que no resulte igual para todos la ley, siendo que hay claras diferencias económicas entre un candidato y otro, por ejemplo. Vos podés exigirle esa declaración, pero ¿para qué te va a servir? Quiero saber, porque si vos estás pidiendo la declaración, se supone que es para que tengas abierto a todos los otros candidatos para que vengan y te impugnen si es que, no sé, vos no pagaste una publicidad por tu campaña política y yo porque te quiero fundir a vos, le digo a mi secretario, a un tercero que pague una publicidad a tu nombre y vos no declaraste y vengo y traigo, mira, acá vos saliste en esta radio y vos no declaraste esto. O sea, ya llevo a controversia, me den o no me den la razón, yo ya llevo a controversia, ya te impugno y ya genero esa rueda. Ya eso es lo que quiero A ir. eso querés ir, O sea ok. que, ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo real de esta ley que yo veo es sacar del camino a las personas que pueden meterse en política porque al desbloquearse la lista viene un problema de que todo el mundo se va a querer candidatar, Sí. van a venir candidaturas individuales, entonces ahí se va a generar un gran desmadre, como dicen los mexicanos. Entonces hay que tener un control más rígido y hacer que sea más difícil el ingreso en la política. Entonces, ¿quiénes son los que van a poder sortear y nadar en este mar de burocracia que ahora está exigiendo esta nueva ley? Justamente a los que se quieren combatir, a los narcotraficantes, a los poderosos. Solamente ellos van a poder nadar porque, Claro, o sea, porque te ellos piden... van a poder pagar un contador, un equipo contable, básicamente que se ocupe de poder Tenés rendir que pagar todos esos contador, documentos. tenés que pagar administrador, tenés que abrir una cuenta corriente, tenés que hacer una serie de burocracias que finalmente va a ser imposible para Juan Pérez meterse en la política. Entonces, cambiamos un sistema democrático para adquirir un sistema plutocrático. ¿Y Es vos decir, crees solamente que- los ricos van a poder competir en la ¿Vos crees política. que esto fue planeado, doctor, en el sentido de abrimos las listas, Yo desbloqueamos y creo que ahora, esta- bueno, ¿qué podemos crear así para que de alguna manera se limite otra vez esto que estás diciendo, que es que los ciudadanos se esto es un candidaten? concierto internacional. Esto viene de la ONU, porque siempre pues, dicen, no, la ONU es conspiración. Mira nomás la Gafi y ahí ya te das a dar cuenta. La Gafi para mí ahora se aprobaron 12 paquetes legislativos que si la gente sabe de qué se trata, o sea, va a haber una revolución mañana mismo porque te exige demasiadas cosas, te están atosigando, están, digamos, apretando tanto a la economía que finalmente la informalidad va a ser la respuesta más inmediata y después quién sabe qué, ¿verdad? Argentina, eso es lo que le está pasando. Excesiva burocracia que finalmente termina en una informalidad infernal. Esta ley para mí lo que va a hacer es provocar una gran informalidad. Porque, o de lo contrario, en este caso, va a quitar del camino a muchas personas que quizás tenían la oportunidad, eran influencers, se le conocía, podían entrar en política y lo que es peor, hasta 5 días después tenés tiempo para presentar la hoja de ruta de lo que va a ser tu gasto. O sea, después de que presentás tu Vos te candidatura, candidatás 5 días después ya tenés que presentar todo tu informe de cómo vas a gastar. ¿Qué pasa si Olga Paredes, yo soy como todo capitalista y yo quiero, no sé, me parece que Olga es una buena candidata. que prende la candidatura. Que prende la candidatura, pero al comienzo no tenía tanta confianza por vos. Sí. Pero se acercan las elecciones y vos estás prendiendo tu candidatura. Sí. Vos ya no vas a poder recibir un aporte mío porque ya no declaraste al comienzo. Es decir, por el camino vos ya no vas a poder recibir una financiación de un tercero porque no lo declaraste al comienzo. O sea, ¿para qué hacen tantas Y eso va a regir a partir trabas? de estas municipales. Desde ahora, De desde hecho que que sí. empieza a entrar. Entonces,
Yo entiendo las buenas intenciones. Yo no quiero que crean que yo digo que son personas malas intencionadas. Le conozco a Sebastián, le conozco a la diputada Rocío Vallejo. Personas intachables. El problema es que las buenas intenciones no son suficientes. La excesiva burocracia siempre termina en corrupción. Porque hay que entender qué es la corrupción. Y afectando al más débil, ¿verdad? Y siempre como... Que es que no tiene acceso a información y a una serie... Esto es cierto lo que está diciendo acá el doctor Hugo Vera, diputado, en el sentido de que una persona, si no rinde ya al comienzo los recursos con los que va a contar durante la campaña, ya no va a poder recibir en el transcurso de su campaña algún tipo de donación. Yo creo, entrando en varias cosas, yo en muchas cosas comparto con Hugo, Sí. después de hablar precisamente de esta ley de financiamiento, pero en muchas cosas quiero decir lo que comparto, por eso yo estuve muy en contra de esta reforma tributaria. Creo que finalmente se atosiga y se atosiga al ciudadano. En el paquete de leyes de Gafi intentamos hacer algunos cambios que puedan arreglar, pero como él mismo lo dijo, acá hubo como una gran influencia que venía ya del mismo gobierno también por el tema de la lista gris y otras cuestiones, porque finalmente, sí, claro, porque finalmente vivimos en un mundo, entonces, y finalmente la geopolítica tiene mucho que ver, y los efectos también que eventualmente tienen sobre la economía ya en este concierto de naciones, entrar en una lista gris o cosas así, son cosas también a evaluar. Ahora, yo comparto mucho en el sentido, no me gusta a mí, eso es importante para decirlo más a los oyentes, yo no creo en un Estado tan intervencionista, yo creo que tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, ¿verdad? Evidentemente. Claro. Ahora, con respecto a esta ley, sí algunas aseveraciones. Uno, yo creo que evidentemente a caminar se aprende caminando y lo mismo ocurre con el desbloqueo. Vamos a descubrir ciertas cosas al implementarlo, ¿verdad? Sí. Yo que soy un gran propulsor del desbloqueo siempre dije, no es la panacea, porque en realidad encontremos el sistema que queramos y vamos a encontrar un país donde funciona y un país donde no funciona. Al final depende de muchos elementos, pero definitivamente acá está perimido un poco el sistema en el que teníamos. Ahora, por ejemplo, en este caso, los arreglos que se le intentaron hacer al tema de financiamiento va por el lado que el tema de cuenta bancaria o esas cosas son solamente para el movimiento o partido. Y si uno genera un partido político y genera un movimiento político y no tiene la capacidad de manejar una cuenta bancaria y manejar ciertas declaraciones de sus candidatos, entonces uno no está preparado para gobernar. Porque lo que yo de repente decía cuando hablaban de esta situación en el debate y hablaban de Juanita y de ya no sé qué cosa en cualquier lado del país, yo decía, primero estamos faltando el respeto porque las amas de casa, como todos vamos a convenir acá, a veces son mejor administradores que todos, ¿verdad? Como han sido de hecho, que en el caso de nuestras madres, en muchos casos, pues administran no es poca cosa. Pero por otro lado, cualquier concejal municipal hoy en día, prácticamente de cualquier distrito de la República, con el tema de royalty, Fonacía y tal, tiene que estar aprobando, porque es lo que dice la ley que se aprobó en el 2010, tiene que estar aprobando pliego de bases y condiciones, tiene que estar aprobando presupuestos, tiene que estar aprobando balances, tiene que estar aprobando en qué se van a usar miles y miles de millones de guaraníes. Entonces, si como mínimo la persona que va a administrar, porque por sobre todo en el gobierno municipal hay mucha interacción con la Junta Municipal y de todo sabes mucho, Olga, que creo que incluso hay que modificar y estamos trabajando algunas modificaciones porque esa interacción hasta genera trancadera del procedimiento, ¿verdad? O sea, de repente ya termina siendo un lugar de extorsión. Yo decía de repente, señores, si no tenemos posibilidad de tener gente que tenga estas capacidades, entonces hay que cerrar estos distritos, porque un problema que tenemos en el Congreso es que abrimos distritos cada rato y no estamos entendiendo todavía qué modelo de Estado... la población, ¿verdad? Por eso. Y ni siquiera, termina siendo una cuestión política, porque al final ahí depende de qué modelo de Estado queremos y qué modelo un poco de nación, ¿verdad? Se abren distritos solamente por cuestiones políticas para poder tener algún lugar más donde tener elecciones y donde meter... diputado? Y nosotros votamos en contra de todo lo que últimamente se abrieron. Se votó, si no estoy equivocado, Chirihuelo al lado de Pedro Juan Caballero. Se votó, bueno, hace poco fue la colonia, César Barrientos, la que quiere ser ahora en Paraguarí. En Canindeyú se votó Marangatú. ¿Y eso por quién es propulsado? Y muchas veces los mismos diputados de cada departamento. ¿Pero de todos los partidos o de un partido en principalmente, particular? Principalmente ahí son los partidos tradicionales, porque lo que ocurre en la Cámara de Diputados es que estamos 8 partidos del tercer espacio. Pues yo no quiero hacer un juicio de valor a los partidos. Finalmente viene el tema de qué concepción tenemos para construir una política que depende de la prebenda y del clientelismo y no nos animamos a construir una política de forma distinta.
se genera un círculo vicioso donde termina siendo necesario que esta compañía, para poder ganarle, digamos, convertirla en distrito, no se cumple lo que dice la ley. Sobre eso, diputado, o sea, con todo el respeto, ¿verdad? Entonces, nosotros estaríamos abandonando el sistema democrático y directamente asumamos que es una plutocracia, ¿verdad? Porque si yo voy a prejuzgar que una persona porque no puede abrir una cuenta corriente o un partido que no puede abrir, porque no se trata luego de... Un partido, importante decir eso, Hugo, no una persona. Sí. Si un grupo no puede tener la posibilidad de abrir una cuenta corriente y manejar un RUC, ¿cómo va a manejar el Estado? Mi punto es de que se le está exigiendo burocracias que no es pues, o sea, vos podés juzgar a la pinta, no tienen la capacidad ni de abrir una cuenta corriente, ¿verdad? Podés tener toda la opinión del mundo sobre una persona o un movimiento que no puede abrir, pero lo que no podés es obligarle. Eso es lo que a mí me hace ruido, porque si vos le estás obligando y le estás poniendo muchas trabas, que para mí finalmente son trabas innecesarias, porque acá viene lo segundo, ¿verdad? Vos le estás poniendo muchas trabas, muchas declaraciones a 200.000 candidatos, si no son más, que van a ser revisados por quién. ¿Quiénes son los que van a revisar eso? Va a tener que contratar 4.000 funcionarios más a la justicia electoral para que controlen. ¿A quién le va a controlar? El mismo problema que tiene la ley de lavado de dinero. Solamente se le va a controlar en forma aleatoria y al que quiero que caiga. Ustedes ven que caen todos los días los grandes magurullos. O sea, al que yo quiero, el que porque la ley es una espada que nunca hiere al que lo maneja. O sea, que al que quiero herirle, le voy a herir. Y eso es lo que va a pasar. O sea, en forma aleatoria, voy a contratar le voy a dar un superpoder a la justicia electoral, más de lo que tiene. Voy a contratar 4.000 funcionarios más para que estén controlando a 200.000 candidatos. Declaraciones voy a estar controlando. O sea, me hace demasiado ruido. O sea, que el tema es de que las buenas intenciones son muy importantes. Pero si nosotros no respetamos nuestro Estado de Derecho, que nuestra Constitución nos prohíbe obrar de esa forma, juzgar en base a la fe y la presunción, y no sobre la conducta como te dice tu Estado de Derecho. Entonces, no sé, cerremos todo y cambiemos la democracia por la plutocracia. Yo ahí respeto una pregunta te puedo hacer sí. sobre un caso concreto. Sí. Estábamos diciendo, a la hora de la constitución de los movimientos se va a solicitar esto de las cuentas bancarias, ¿verdad? Sea un movimiento o un partido político. ¿Y qué pasaría si en el caso justamente de estos municipios nuevos, así como Chirihuelo, un grupo de productores quiere hacer un movimiento político destinado justamente a promover los derechos ahí de la comunidad y de los asentamientos, por ejemplo? ¿Quién va a encargarse de hacer las respectivas orientaciones y darle las herramientas a esas personas para que puedan hacer todos estos pasos, que son bastantes, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, y para eso está el Tribunal Superior de Justicia Electoral con miles de millones de guaraníes de presupuesto y miles de funcionarios públicos que están al pedo. La gran mayoría, ¿verdad? Entonces, y que no tienen cosas para controlaba hacer. Esto, justamente. Entonces, acá, ¿cuál es el tema? Uno, yo coincido en algunos aspectos con Hugo, lo que no coincido es en qué. Una cuestión es la necesidad de la existencia de la ley, que en eso diferimos definitivamente, y me parece que en eso se construye la democracia, y después el cómo debe aplicarse la ley y cómo están funcionando las instituciones de control. Yo creo que la existencia de la ley es necesaria. Yo creo que porque es lo que nos corresponde a nosotros y la ley tiene que exigir, porque si no, como en el derecho público, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, por decir de alguna forma simplista. Con esa excusa no se hacen muchas cosas. La corrupción, hay un estudioso de la corrupción que es Klitgard, que habla que la corrupción es monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Nosotros tenemos de alguna forma en nuestros cuerpos normativos, no solo cuerpos normativos, en los sistemas de gestión que generemos, tan cuando nos toca administrar, nos toca administrar cualquier cosa pública, evitar que una persona tenga todo el poder, que pueda usar el poder cuando quiera, es decir, sea discrecional, y que nadie lo vea. Entonces, estos sistemas lo que intentan es de alguna manera generar esa transparencia, porque vemos que el no control generó esta situación en 30 años de democracia en Paraguay. Esa es la realidad. Claro, sí. O sea, sí. Acá no podemos decir, che, acá esta ley va a sucumbir al sistema democrático, porque en 30 años nosotros, después del 89, democráticamente, cada día empeoró la representación en el Congreso. Entonces,
ya que la inexistencia real de control, porque este paquete es nuevo, la ley de financiamiento está ahora y se iba a empezar a aplicar en el 2018, la anterior ley que era solamente en la general era la que existía antes, que tampoco existió en los primeros inicios. Entonces, definitivamente, la inexistencia de control nos llevó a lo que estamos viviendo hoy. Entonces necesitamos un poco más. O sea, el análisis es demasiado importante, el diagnóstico, porque es como si vos te vas al médico por cáncer y te receta un remedio para SIDA, ¿verdad? O sea, que estamos entendiendo mal lo que es la transparencia y el control. El control y la transparencia es una cuestión de Estado, no para el sector privado. Si la ley que se pretendía al comienzo era la ley de financiamiento político, era para controlar el subsidio, el dinero público de Juan Pueblo que le daba a los políticos como escaños ganados en las elecciones, era eso lo que se tenía que controlar, era eso. Que esta ley no debería existir, básicamente. Pero por supuesto que, o sea, tiene que existir, pero para el sector público en donde está el dinero público, ahí sí tiene que haber toda la transparencia. Y otra cosa, la corrupción, esa también es una cuestión ideológica. La corrupción no se combate con transparencia, porque si vos transparentás nomás, lo que vas a hacer es un corrupto transparente y que no le va a importar, le va a chupar un huevo la ley. O sea que ahora mismo, por ejemplo, en países como Venezuela, abiertamente se burla de la gente y es muy transparente todo. O sea, vos ves lo que hacen. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de la corrupción? Es el poder. Si vos no le restás poder al funcionario público, ahí donde hay corrupción. ¿Y cómo se decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe. Pero en eso coincidimos. No escuchaste, va a ser la primera parte de la fórmula. Monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Y monopolio y discrecionalidad tiene que ver con el poder justamente. Bueno, coincidimos. Para terminar nomás, ¿qué es lo que tenés que hacer? Yo incluso si me das a elegir transparencia o restarle poder a ciegas incluso, ni siquiera quiero que sea transparente, lo que quiero es que le saque poder a ese funcionario, no me interesa el resto, yo lo que quiero sacar es todo el poder que se pueda a ese funcionario y después que haga lo que quiera, porque si yo le saco el poder ya es inocuo. O sea, si yo le doy todo el poder, ahí como decíamos los todos, más fuerte nos van a venir a dar. Vos le estás dando un superpoder a la Contraloría, le estás dando un superpoder a, ¿cómo se llama?, a la justicia electoral, le estás dando un superpoder a la CEPRELAT, al Ejecutivo, a todos le dan un superpoder. ¿Qué hicieron? Un carajo no hicieron. ¿Por qué no controlan FONACIDE? ¿Por qué no controla la justicia electoral con todos los funcionarios que tienen? Un carajo no hacen. Entonces, ¿para qué vos le vas a dar más ley? Sacarle poder. Eso es lo que a mí me preocupa, porque se tiene un concepto errado del control y la transparencia que tiene que ser en el sector del Estado, no a los funcionarios, no al sector privado, porque yo me puedo poner el rótulo a cualquiera. Claro. Ese es un narco, seguramente, mira, vos compró un auto, no, seguro, imagina que es un delincuente. Bueno, yo puedo presumir todo lo que quiera, pero lo tengo que probar. El sector privado funciona de manera diferente. Que les planteo a los dos. Ciertamente tenemos narcos políticos, de ahí la narcopolítica que creo que ya llega a todos los partidos incluso, ¿verdad? Y otros tantos actividades ilícitas, ¿verdad?, que están incidiendo y metiendo plata en la política. Eso es ciertamente la presunción de inocencia, pero sabemos, un secreto a voces. Ahora el problema es que hay, como esta nueva ley permite, la posibilidad de que nuevos agentes se tiren a la política a través de los distintos partidos, movimientos, incluso los partidos tradicionales, y a esas personas que son Juan Pueblo, ¿verdad?, o Juana Pueblo, que les crean una serie de burocracias, como está diciendo acá el doctor, ¿verdad?, a la hora de la presentación de una serie de documentos. Que ciertamente la Constitución al fin y al cabo lo que pide es la idoneidad, ¿verdad? O sea, no necesariamente tener un título universitario. Las personas. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio que ofrece la ley en el sentido de al final proteger a esas personas de escasos recursos, o a esos jóvenes, o a esas personas que no tienen ese acceso a la información o esas posibilidades de poder cumplir con todos los requisitos de la ley? Realmente, y te pregunto de vuelta, diputado, realmente una persona que se esté ahora candidatando y que se esté metiendo recién en la arena política va a tener que rendir todos sus recursos ya antes de, o sea, de hecho, después de 5 días de escribir su candidatura, y luego ya no va a poder recibir ningún tipo de fondo. Va a tener que cumplir la ley y vamos a tener que ver el reglamento ahora que lanza el TSJE, o sea, porque tenemos que cumplir. Ahora yo nomás hablo de lo siguiente. Pero efectivamente yo soy una persona que definitivamente desde que, bueno, en todos los cargos que me yo siempre intenté y estoy muy en contra de la burocracia en eso. Si bien esta ley como coincido que agrega burocracia, o sea, es una de las leyes que he votado y que finalmente genera una nueva burocracia, porque generalmente lo que intenté incluso como concejal municipal es alejar la burocracia, porque la burocracia es lo que genera lo que yo sí creo, el tema de la corrupción,
la posibilidad que ciertos funcionarios se arroben monopolio o discrecionalidad en cada gestión. Entonces, cada paso termina generando esto. Ahora, gobernar es cosa seria. Entonces, si una persona quiere generar hoy un movimiento político, tiene que conseguir firmas, tiene que conseguir y tiene que hacer una burocracia, lógicamente, pues no podemos hacer que 4 millones de personas hoy escriban, che, yo tengo ganas de ser candidato y quieren ser candidatos. Hay un proceso democrático previo y que forma parte de la construcción de un sistema republicano. Pero entonces solamente los empresarios y no la es gente cierto. con plata va La a poder plutocracia, eso es lo que yo candidatarse. digo. Yo en eso no coincido, Olga. En este caso con la ley no tiene nada que ver, pues al contrario, si vos no tenés nada, vas a hacer una declaración jurada donde decís lo que tenés, Claro. va a decir el movimiento va a manejar económicamente Y para esta que campaña. mañana que y aparezca después algo que tiene. se gastó sin rendir, me vengan y me impugnen y me saquen de carrera. Bueno, porque y eso yo es lo que va a pregunto pasar. de vuelta entonces, A diputado. cualquiera se le pueden poner. Si un joven candidato después de 5 días presenta que va a gastar 10 millones, porque es lo que tiene en ese momento, lo que dispone, si después, como puso el ejemplo acá el doctor Vera, si viene, no sé, un referente y que, o aunque sea, no sé, algún pariente, viene y le quiere aportar 50 millones más a su campaña, ya no va a poder tomar esa donación para poder aplicar en su campaña. Voy a buscar el artículo preciso para leerlo, para que todos puedan Porque pide ilustrarlo. Si me hasta dan un 5 días. minuto. 5 días pide, o sea, es lo que yo leí, salvo que yo haya leído mal, ¿verdad? Porque te da la posibilidad hasta 5 Sí. días. Quizás De pueda presentar. por el camino incluso reformarse y hacer una Tipo una salvedad, rectificación pero previamente. igual, el punto no vas a solucionar Y ahí con es eso hacer porque otro trámite. finalmente La duda que tengo la excesiva burocracia que se pide es costosa, porque toda burocracia es costosa, desde Y lleva abrir una tiempo. cuenta, desde comprar, no sé, pagar un impuesto, todo tiene costo. Y eso es lo que va a hacer y le va a limitar a alguien que no tiene un padrino poderoso. Y finalmente, lo que se quiere combatir es exactamente lo que se va a estimular. O sea, le vas a favorecer solamente a los poderosos. ¿O ustedes creen que ahora mismo los poderosos tienen todo a su nombre? Porque echa la ley, echa la trampa, van a sortear demasiado fácil. ¿O ustedes creen que van a poder controlar el día D cuando tienen $2 millones para comprar cédula? ¿O le van a pedir su factura a los perros cuando te vendan su cédula? Vamos a dejarnos de joder. O sea que esto pues, es otra vez más burocracia para que el que quiere entrar, el outsider, que es idealista, que su papá ahorró para que se meta en política, para comprar las camisetas y hacer las pancheadas, eso es lo que le van a sacar del camino. O sea, pero clarito, o sea, yo no sé cómo nos Más ve allá la de esa gente. Yo lo que discusión, no- tengo una lo que no- consulta. Dale. Porque el doctor estaba planteando desde el inicio que es inconstitucional en realidad. Sí. O sea, yo no, Sí, partiendo de esa base, ahí ya nada eso es lo que discutir. a mí me quedó así, bueno, No. y si es inconstitucional, ¿cómo se aprueba algo así? Si verdad? tenés una constitución ahora mismo, agarrar el artículo tenemos en Google. 36 y el artículo 104. ¿Y en qué viola Yo lo que exactamente quiero la decir- El Constitución? 104 te dice que todo funcionario tiene que hacer la declaración jurada, ¿verdad? Pero no dice que tiene que ser publicada. El 36, porque la Constitución no se interpreta en forma literal, sino que en forma contextual. El 36 te dice que el patrimonio documental es inviolable. Entonces, cuando van a mirar tu propiedad cuenta. privada, tu cuenta, tu patrimonio documental, lo tienen que hacer con una orden judicial. Y si hay no, es que también el juez, mira, tampoco no le aguanto a Olga, una orden judicial para entrar a su casa a ver qué comió o lo que sea. No funciona así. O sea, el juez tiene que especificar, o el fiscal en este caso cuando pide, especificar por qué parte es lo que quiere usar de ese patrimonio documental para poder ni siquiera publicarlo, porque las carpetas fiscales son públicas para las partes, no para que Juan Pueblo venga y revise todo lo que comiste o lo que Bien, bueno, tenés, diario quién del es siguiente tu y chongo o queda. lo que sea, ¿verdad? Disculpen la vulgaridad. A ver, Diputado, dos o tres sí. cosas. La primera, que es importante para la audiencia diferenciar lo que es la declaración jurada de bienes, que no es lo que se le está pidiendo a cada candidato, una declaración jurada de bienes, Sí. que es lo que tiene que ver con la declaración jurada, lo que Para va a la depender a campaña. los gastos de campaña y eventualmente la declaración de intereses. Son dos cosas absolutamente diferentes. En otro momento podemos discutir de la constitucionalidad o no de la publicidad de las declaraciones juradas a los funcionarios públicos. Me parece un tema interesante Claro. y hay sentencias contrapuestas incluso en la Corte y en varios lugares. Es otra discusión. No, yo tengo Eso esa uno. sentencia, eso es mentira. Entonces, al margen de esa discusión, que es otra, que es la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, Sí. que como dice la Constitución, antes del terminar, está la situación de esta ley. Yo lo que creo es que acá hay dos situaciones nomás. Lo que yo no comparto con Hugo es el ataque, porque lo que ocurre que es. Acá, ¿qué quiere decir? No podemos controlar porque le vamos a afectar al buenito. Pero lo que está ocurriendo es que hoy en día la política está tomada.
y está tomada y nos damos cuenta que ha empeorado el nivel de los órganos de la representación en órganos colegiados, y esa es una realidad irrefutable que ha empeorado. Del Congreso 89-93, cada Congreso, cada órgano colegiado, cada grupo de juntas Cambiemos la municipales. Constitución. Entonces, ante esa situación, y no es un problema constitucional, es un problema de personas. Yo estoy en contra de una reforma constituyente. Otro lindo debate. Creo que la Constitución tiene que ser reformada, pero no estoy de acuerdo en que hoy se haga una reforma constituyente, y ni siquiera a corto plazo. Porque cuando se quieren hacer bien las cosas, se hacen bien. Hacer una reforma es otra vez, entonces, más burocracia. Queremos cambiar otra vez los papeles en vez de definitivamente poner gente buena. En este sentido, esta burocracia que hoy se crea, tranquilamente puede hacer una persona si tiene realmente la vocación y el interés. Lo puede hacer para mí, y si no lo puede, lo vamos a descubrir, porque una realidad es el desbloqueo, y yo estoy a favor del desbloqueo, y lo sabe toda la gente, pero siempre digo que todo sistema tiene su virtud y su defecto. Un riesgo del desbloqueo, los sistemas, si era lista abierta, peor, y con el desbloqueo, por más que sea desbloqueo de lista cerrada, el riesgo del desbloqueo que vos estabas mencionando, Olga, ¿verdad? Es qué tipo de personas se aprovechan de un sistema como este, y que no rompa tampoco con el sistema eventualmente de partido, movimiento y cosas así. Ese es un riesgo, una realidad, por más que estemos, no existe una panacea en los sistemas electorales, todos tienen riesgo y efectos. Ante esta situación, el desbloqueo sí o sí debe ir a la mano con un control de financiamiento político. Si no queremos controlar, yo creo que es peor. O sea, yo creo, y ahí sí tenemos una diferencia, en el caso de Hugo, eventualmente, salvo que tenga otra propuesta, él considera que es peor el control del financiamiento político, porque eso lo está diciendo, esta ley es mala, por ende era peor esa burocracia, es peor el control del financiamiento a tenerlo. Yo creo que no tener control de financiamiento político, porque es lo que ha ocurrido en estos 30 años de democracia, no tuvimos un control, nos llevó a donde estamos. Pero, entonces, diputado, hoy por lo menos me gustaría decir, señores, ya que 30 años no tuvimos nada de control, y ha pasado esto con nuestro país, hemos tenido el presidente que hemos tenido, animémonos a controlar ahora. Para organizarnos acá. Animémonos a controlar y veamos qué pasa. Bueno, pero una cosita más de controlar a la gente. Al Estado por lo que tenemos que controlar. Sabemos este tema. Se le controla al que quiere ser candidato, es decir, quiere entrar a la política y quiere utilizar dinero público. Porque es necesario. Estados Unidos, la cuna de la libertad. La cuna de la libertad. Hasta Donald Trump tenía una campaña, y vos decías, esta campaña es auspiciada por la Asociación de Rifles. Esta es de la asociación. Cada propaganda pública en Estados Unidos, que es la cuna de la libertad, dice quién paga. Y es la cuna de la libertad de Estados Unidos. Porque hay que saber quién mete plata en la persona que puede ocupar una banca. Diputado, yo comparto contigo, yo no tengo problema de decir Rodríguez, Guasmosi, Cartes, ¿verdad? Todos sabemos que trajeron plata ilícita, ¿verdad? Del narco, de diferentes actividades. Ahora, el punto sí es que ellos son grandes empresarios, gente que viene de familias de alto poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. El punto nomás es, o sea, mi preocupación, que yo veo que Olga, es un poco, un ratito, que veo que es intermedia entre las dos posiciones. No, porque mi posición es intermedia entre las de ustedes dos, en el sentido de que entonces estamos poniendo en un pie de igualdad a aquellos empresarios que se quieren postular a cargos electivos de aquellas personas que... Diputado, o sea, hay jóvenes de 23 años que se van a candidatar a concejales cuya familia, no sé, no gana, no percibe más ni de 1, ni 2, ni 3 salarios mínimos, que todavía ni siquiera han terminado su carrera universitaria, y la Constitución pide idoneidad. Entonces, ¿cómo exigirle? Su movimiento va a presentar. Bueno, pero ¿cómo exigirle a esa gente joven que todavía no tiene todos esos recursos de conocimiento, o de asesores, o de especialistas para generar esas condiciones? ¿Por qué exigirles lo mismo que a empresarios que manejan grandes cantidad de dinero y que pueden contratar esta exigencia es mínima para la responsabilidad que va a tener una persona dentro de una concejalía? Pero cuando entre le podés reventar, cuando esté en función del Estado, ahí sí reventarle, controlarle, porque es el vos primero tenés que medirle antes de entrar, por eso si no es muy cómodo, pero entonces vamos a cambiar el método, vamos a jugar por fe. O sea, yo tengo la fe de que ese no me gusta porque tiene plata y va a actuar mal seguramente. No, así no funciona la ley. La ley juzga la conducta presente,
O sea, tenés que hacer voluntad y mente retenta voluntad. No, vos estudiaste derecho, la voluntad es retenida en la mente, no son voluntades. O sea, eres ya poana para que se te juzgue. No, yo no puedo presumir que ese va a ser un hijo de puta. O sea, yo tengo que juzgarle cuando esté en función de gobierno. Por eso el control debe ser sobre el Estado. Totalmente en desacuerdo. Y no. Porque una persona que se va a candidatar y va a ser presidente de la República nos tiene que decir a nosotros, si un día viene cualquiera, invierte 10 millones de dólares en su campaña, quién puso esa plata para que nosotros sepamos hacia dónde va a ir y podamos votar a favor. Sebastián, la cuna de la libertad que Estados Unidos ve cualquier propaganda y dice quién pagó esa campaña. De Corea del Sur también, pero vamos a hablar de Paraguay. Cada campaña se sabe. Mira, yo te quiero hablar de Paraguay. Justamente, 30 años no se hizo esto y nos fuimos al paso. Lo vemos a lo nuevo. Moción de orden se dice. Acá tiene una pregunta. En realidad tengo ya llegamos a las 7 de la ya nos estamos yendo, pero da gusto. Encontré el artículo 281, que decía que los administradores deben llevar una cuenta ordenada de la contabilidad y dentro de los 60 días de haber finalizado las elecciones deberán dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 64b, que de verdad no sé todavía qué dice, pero bueno, es elevar al Tribunal Superior de Justicia Electoral todos los gastos e ingresos irrogados por la campaña y un informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones. Para que los 4.000 funcionarios digan si sos apto o no para el cargo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si Sí, una pero ahí se persona da que como puede 2 ser, meses, por ejemplo, una si se revisión. hacen las elecciones, gana la persona, luego por algún error documental o lo que fuera de La ley te administración de faculta, por lo que contabilidad, entiendo, se le a que puede te impugnen. impugnar, o sea, inhabilitar para ejercer el cargo. Sí. Puede ocurrir eso. Totalmente. La ley dice eso. Por eso te dice que hasta 60 días, vos ya ganaste las elecciones, ¿verdad? Ya ganaste y tienes 60 días para revisar todo. Claro. ¿Qué chicle compraste fuera del Bueno, lugar para acá impugnarte? ciertamente hay dos posiciones claras, ¿verdad? El diputado que dice que tenemos que tener esta ley y vos, No, claro, doctor, que dice que no yo tenemos que tener. creo que va a Yo defender. particularmente creo que efectivamente en nuestra política están ejerciendo poderes fácticos ciertas personas absolutamente nefastas para nuestra política que Sí, deben cierto, ser estoy de controladas. acuerdo. Pero que son bien conocidas y que perfectamente por su pero- caudal adquisitivo ya podemos darnos cuenta que Pero pueden la ley- ejercer la a través ley de su debe operar poder cuando se económico actúa, una no por fe. desigualdad. Ese es nuestro modelo, pero nuestro modelo. hay una, o sea, al pretender igualar a todos los candidatos, desde un joven allá que quedó de 23 años, ¿verdad? A, no Sí. sé, un gran empresario como es Horacio Cartes o como es Biercio, quien fuera, igualar a la hora de cumplir acuerdo, ciertas totalmente. cuestiones, me parece que es como no tener en cuenta la realidad de cada uno. O sea, vos no le vas a pedir... Porque el control es del ciudadano sobre el Estado, no el Estado sobre el Porque yo ciudadano. creo porque que debe la gente existir me cambió el chip por esta alguna ley, razón. pero me parece la que gente esa cree el igualdad Partido que Liberal, ejerce- imagínate, invento, no, Sí. que votan el, voy a decir cualquier cosa para no meter cosas en la pata, en el movimiento celular. Va a terminar metiendo en el la movimiento pata, celular, diputado, va para a no meter terminar meter metiendo la la pata. pata. Tu movimiento es un movimiento grande dentro del Partido Liberal y es el que va a tener que Pero cumplir si todos voy a estos crear un nuevo ese es el que movimiento. tiene que pero cumplir si los ella se requisitos. quiere crear un nuevo candidatar y le dice, movimiento. Olga, si no te ayornás, fuera. O sea, Lo el- único que los tiene que hacer líderes, es una ¿para qué desbloqueamos? declaración. ¿Para Si qué como desbloqueamos? candidato no puede hacer una declaración jurada. ¿Para qué Una declaración desbloqueamos? jurada, firmar una declaración jurada que diga, esto es lo que ¿Para hice y qué esto es lo que amanecimos uso. en Pero campaña ese es un desbloqueando peligro. la Claro, lista? no, Me pero- preocupa un candidato que no se anima a hacer una pero declaración ese fue el jurada. punto, diputado. Claro, O sea, Esté tranquilo. exactamente. Ahí le diste en el clavo. Claro. Porque justamente candidato viene la palabra cándido, ¿verdad? Se tiene que presentar transparente. Justamente es el elector el que tiene que decir a la pinta, aquel no está queriendo ser transparente, entonces, y yo, porque el único momento en que yo ejerzo la democracia es cuando voto. Entonces, déjale al elector que diga si ese no vale la pena o va a valer Pero la dale No la le dé al información. político, Sí, no Lo que le dé pasa al es, político. Vos lo que haces, Hugo, darle al la político- oscuridad al No, elector. no, Porque no, lo que no. pasa es que si vos decís, elijan pues, pero todas las luces están apagadas. Y el único que tiene luz es al contrario, ¿Quién que le va a dar tiene la luz? plata El y se político pone una que está con linterna. en función de poder. El único que se pone la luz es el que tiene plata Confío más. con una linterna. La transparencia y la iluminación hace que entonces el elector pueda decir, este es el candidato en el que yo confío y en este no confío porque conoce de cada candidato. Bueno, diputado, y Eso yo es te importante. El pregunto, elector sí, debe de conocer vuelta. a los candidatos. Yo te pregunto de vuelta, los candidatos tienen que presentar sus declaraciones de lo que van a usar en campaña, hasta 5 días después de haber inscrito su Hay, candidatura. hay que leer bien ahí, Ola, porque Y hasta eso 5 días justamente, después de la eso oficialización justamente, a los 10 hay días de otra haberlo presentación, después otra vez al terminar y había una en el medio. Sí. La del medio sacaron en el Senado, porque Ajá. al principio era una declaración al inicio, al medio de la campaña y al terminar estaba Ay, previsto. juepete, menos mal sacaron. güey. Entonces se sacó la del medio Ajá. y ahora está al terminar. Entonces en principio también uno al terminar Puede puede hacer lo que rendir estamos eso, hablando. ok. Ahora,
tenemos que, es importante, y eso sí, es clave es hacer el seguimiento. A la Ahora tiene que salir una reglamentación y hay que tener mucho cuidado porque algo que no el Ejecutivo, hace el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que según la Constitución es el organismo encargado. Entonces puede no gustar, no, pues si respetamos a la Constitución y a los órganos del sistema republicano. Pero si ya no respetamos con la ley, que va a respetar más la Constitución. Entonces tenemos que respetar el TSJE, que está manejado y por el tenemos que Ejecutivo. ver el reglamento que lance entre todos, porque un problema serio que está existiendo en nuestro país, y en eso sí coincidimos, creo que con Hugo, es que muchas veces están existiendo reglamentaciones que se están teniendo Sebastián, carácter ¿vos te de das ley cuenta de lo que cosas. estás pidiendo? Le estás pidiendo a la gente que confíe en los políticos que están llevando a este país a la cuneta. Y no estoy diciendo por Sebastián o por Patraquería. Estamos hablando del modelo político, ¿verdad? El modelo estatista, el modelo que ya se metió hasta el caracú de la gente. Entonces, más Estado sobre la espalda de la gente otra vez, Sebastián, por favor. Vamos a sacarle Estado a la gente y nos la vamos a poner más encima. O sea, yo entiendo la buena intención. No mezclemos los conceptos cuando estamos hablando de financiamiento político y cuando ya me hablaba de Estado en términos generales y podemos discutir el tema económico. Para mi postura en la reforma tributaria más se habló. En el financiamiento político, sí, le digo a quien está escuchando, creo que es necesario el control, porque a diferencia de lo que ocurre con la economía, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma tributaria, que desde el primer momento, en tus términos, le cagan a la ciudadanía y no exigen a todo, a cada pequeño emprendedor con cada detallecito. La municipalidad lo único que hace es trancarte, todo el Estado te tranca. A diferencia de eso, a los políticos nunca se le pidió nada. Y yo quiero que a los políticos se les pida. Esta ley de financiamiento político no le llega ni al talón a la ley tributaria que tiene el ciudadano paraguayo de a pie. Así que a vos, ciudadanos a pie, quiero que los políticos tengan esta exigencia. Solamente le va a afectar Yeduma, al Boriajú, al pobre, a ese que es idealista, al que le va a favorecer a quién es, al poderoso, al único, así como es la ley tributaria, el único que puede hacer elusión, que es evadir legalmente el impuesto, es el rico, porque puede pagar toda la parafernalia. Claro. En este caso va a ocurrir la misma cosa. ¿Quién es el único que va a poder nadar en este mar de burocracia? El narco, el contrabandista, el que robó ya miles de dólares del Estado, o millones en este caso. Eso no es más el problema. Yo no estoy en desacuerdo que haya control, pero que haya control sobre el Estado, no sobre la gente. Bueno, gente, de a poco nos estamos yendo de Espacio Joven. Acá ya me mira Sergio, ya me mira Isaac, ya me miran todos, nos miran todos, porque de hecho estamos así en la súper atención. Yo me iba a quedar menos, da gusto debatir. Sí, da gusto debatir. Bueno, agradecer a Rubén Darío Comercial para su marca de electrodomésticos RDC. Acuérdense de seguir a Rubén Darío también para todas sus ofertas vía redes sociales, Facebook e Instagram. También al WhatsApp pueden escribir a Rubén Darío Comercial. Acuérdense también de ver la oferta educativa de la Universidad Metropolitana de Asunción, que tiene la nueva carrera también de lengua portuguesa, así que ampliando la oferta académica también la UMA, gracias a la UMA Garantía de Futuro. Y bueno, realmente un debate donde enfrentamos a los polos opuestos, desde Sebastián, que dice que tiene que existir esta ley, desde Hugo, que dice que no tiene que existir. Yo lo que creo es que esta ley, al pretender, tema somos medio polo opuesto, claro, no polo opuesto, ¿verdad? Pero ciertamente es al establecer esta ley una igualdad entre todos los candidatos, sabiendo que los candidatos tienen grandes diferencias, no solo económicas, ¿verdad? Pero que es lo que se evalúa acá. Bueno, o sea, al final grandes empresarios tienen que pasar por el mismo procedimiento burocrático que personas que es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Que se están iniciando en política y que quizá no tienen todos los recursos, especialmente en cuanto a conocimientos y acceso a información para llenar estos requisitos, que es lo que particularmente me preocupa y que bueno, que es como una postura intermedia. Ahora queda ciertamente en manos de ustedes también, diputado Villarejo, y de los demás diputados que impulsaron esta nueva ley, un poco resguardar, aparte de verdad de los políticos, bueno, que está bien que a mi criterio, verdad, que sean controlados esos políticos corruptos que sabemos perfectamente con nombre y apellido qué partidos son, verdad, y que traen plata del narco, también resguardar los intereses de esta nueva clase política que creo que tenía toda la esperanza de presentarse ahora con este sistema desbloqueado, que efectivamente que no sea que después ganen legítimamente, verdad, una ola popular así de intención, verdad, de la gente que se prende con una nueva candidatura y un nuevo proyecto legítimo y después sean impugnados porque no cumplieron A o B requisito. ¿Entendés? Entonces, bueno, ciertamente esperemos que diputados de la clase política también, y bueno, también desde la sociedad civil, ¿verdad?, de los espacios de análisis de la ciencia política puedan generar estos debates para que también la ciudadanía se mueva y se haga
un perfeccionamiento de esta ley. Finalmente todo Bueno, lo que para hacemos cerrar, Paraguay mejor, una idea, diputado. Bueno, ya te pasé a diputado. No. Doctor Hugo Vera. no me veo. Bueno, realmente... ¿No te ves de diputado? No, No sinceramente. pensás, más adelante. No es mi rama, hey, Tarzán, Yumiro Cable. O sea que nunca te vas a candidatar. Para eso no, puede ser para dictador del Paraguay, una cosa así, sí. No. Bueno, realmente yo celebro, yo vuelvo a recalcar, una persona a quien admiro muchísimo, Sebastián, una persona que creo en su honestidad y creo realmente en sus buenas intenciones, Así solamente es. que ideológicamente no coincidimos en este caso, ¿verdad? Y yo creo que hay que seguir debatiendo, hay que seguir construyendo un país, porque todos finalmente queremos es un Paraguay mejor, ¿verdad? Así es. Diputado. Igual un saludo a la audiencia. Yo la misma deferencia, digamos, a Hugo, creo también mucho en el papel que él ocupa como influencer, como estamos diciendo en este momento, y el análisis que siempre suele hacer, porque es importante pensar en política, instalar eso y instalar corrientes de pensamiento y que la gente quiera interesarte en eso, y en su fundación y en otras cosas lo suelen hacer. En este caso particular del control de financiamiento político no coincidimos, en muchos otros coincidimos, pues yo también creo que hay que restar burocracia, otras cuestiones y otras iniciativas sí fueron en ese sentido. Bueno, un fuerte abrazo a toda la gente, un saludo, gracias por la invitación. Y bueno, creer que todas las cosas que van pasando en nuestro país que a veces nos indignan, en realidad saquemos mayor compromiso, pues en la medida que nos involucremos y discutamos, Claro. se construye democracia. Estas son las cosas lindas de la democracia, el poder discutir, debatir y sacar eso, perdón que me extienda, pero siempre puede ser más o menos de política, religión y fútbol no hablemos, pues más o menos se decía. Y de eso hay que hablar. Y eso es lo que hay que hablar, ¿verdad? Realmente. Hay que hablar de... la gente de confrontar. Hay que hablar del ser, como es la religión, de tu ser, del espíritu. Hay que hablar del hacer, que es la política. Y hay que hablar de nuestras pasiones, como son el fútbol, bueno, los deportes. No Claro, tengamos miedo a hablar y de estas discusiones. Un abrazo a todos. No, yo quería hacer un anuncio. Bueno, primero agradecerles nuevamente por la presencia. Muy intenso el debate. Muy de hoy. intenso. Es mi primera vez. Claro, de eso Y se me trata. encantó. Ahora bien, nosotros teníamos pendiente un sorteo para hoy, pero no mira, vamos a poder puede hacer eso. ser. Se así nos que- pasó O el sea, no programa. va a regalar nomás, Sí. ya entonces a nosotros. Sorrearon Bueno, ahora que sorteo. pueden Yo ver creo un que... fin de Pare. semana. No, mira, qué bien viene. Con Que Sebastián. pasen un fin de semana Claro, si se romántico. sortean dos, claro. Un fin de semana Para romántico. debatir. para Llevamos la ley de financiamiento en la Y ahí Constitución. discuten a con la luz de la piscina. luna. En Claro. el Hotel Cerrito, gracias Sí. a la Fundación Paraguaya Hotel Cerrito. Sí. Van a pasar un fin de semana muy romántico con la ley de financiamiento político acá, el doctor y el diputado. Qué interesante. Pero claro, sigan participando, gente. Puede seguir en la fanpage fanpage de de Espacio Facebook. Joven. Estamos también en Instagram. Entonces, sigan ahí comentando que el jueves vamos a hacer el sorteo. Perfecto. Para Se nos que, fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Sí, pero da gusto. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Genial. Bueno, gracias a todos y todas por estar del otro lado. Esto fue Espacio Joven y nos escuchamos el jueves a partir de las 18 horas. Chao, chao. Espacio Joven fue presentado por Rubén Darío Comercial SRL, Universidad Metropolitana. Guarajere y quebo, aguapú ayesareco, jaetente lleve, cuajechata vareyu, jacube buimiva, sheresauyo tonono, aikua majare, omaje mahalan en boreju, omaje boca aruete, she ajoko shapuka ari, hi amaku shahande piari, hayayuye buoñondive, guarajere y que, ojaiba cue, Luna Martínez. Un verano bien informado en la Unión R800 AM. A tu ventana, niña hechicera, llego rendido para entonarte mis pobres trovas llenas de amor. Deja tu sueño color de rosa y escucha atenta todas las penas y amarguras de este canto. Despierta, niña, y oye las notas de la guitarra, oye las quejas de mi alma triste sentimental, que a cada hora sueña y delira por tus caricias, y en tu ventana todas las noches llora su mar. Ha mucho tiempo que te quería, desde que